doctora me dijo que le iba a enviar el día martes, pero no sé si le habrá llegado. Más O nos sea, la envió verdad es que no he revisado, pero pues como ya estamos jueves, si dicen que ya lo he enviado, espero que ya estén ahí. Sí, es Entonces, más, ella nos envió un capture de las notas de todo de nuestro grupo. bueno, listo. Entonces, si ya ustedes me dicen o me comunican que ya están, voy a ver si en la noche las reviso para poder actualizar eso y ver si ya mañana puedo subirle las notas, porque realmente solamente eso falta. Sí, doctor, si no, Listo. igual me avisa y yo le hablo con la doctora, porque yo sí le envié su correo para que le envíe. Ya, ok, listo. Repito, o sea, no he revisado. Quería preguntar antes de chequearlo, entonces ya que ustedes, repito, me lo confirman, lo chequeo más tarde a ver si está. En cualquier novedad yo les aviso. Listo, gracias. Bueno, vamos a continuar. Hoy tenemos, ya vimos el capítulo 6-7, lo que nos toca es capítulo 8, Capsule, nos deja 3 capítulos pendientes. Vamos a revisar anticolinérgicos y regeneradores de la acetilcolinesterasa. Entonces, de una vez, aviso, no sé si lo mencioné en la clase anterior, habiendo revisado esta clase, o sea, entonces damos una lección, o les voy a programar una lección para el siguiente martes, sería, ya sobre los capítulos 6, 7 y 8. Entonces quedan avisados los 15 primeros minutos de clase. Para el próximo martes dan lección programada en plataforma Blackboard, Sumadit, todos ustedes que ya saben. Y más o menos a la altura de las 2:30 entro yo y seguimos o continuamos. Lo que nos tocaría es el capítulo 9. Entonces dejo sentado aquel detalle. Bueno, entonces como les decía, vamos a hablar de los anticolinérgicos y los regeneradores de la acetilcolinesterasa. Ya vamos a revisar sobre los mecanismos de acción. Cuando hablamos de drogas anticolinérgicas, tienen estos doble mecanismos. Así cuando hablábamos de los colinomiméticos, lo podíamos hacer de acción directa, o sea, estimular el receptor de forma directa, o favorecer la acción de la acetilcolinesterasa. Cuando hablamos de anticolinérgicos, básicamente es lo mismo, pero a la inversa. Drogas que pueden bloquear directamente los receptores colinérgicos, tanto muscarínicos como nicotínicos. Los muscarínicos podrán hacerlo de forma selectiva o de forma no selectiva, como la atropina, que es no selectivo. Ya hablaremos de algún de los subtipos de fármacos que son selectivos como tal. Y el otro mecanismo es los regeneradores de la acetilcolinesterasa. Hay algunas allí para mencionar, pero realmente la que tiene aplicación clínica para nosotros es la pralidoxima. Lo que hacen con estos es obviamente favorecer o regenerar, tratar de evitar el envejecimiento del órgano fosforado, ya vamos a hablar de aquello, y por regeneración de la acetilcolinesterasa hago el efecto contrario, favorezco barrer la acetilcolina de la unión, entonces obviamente el estímulo termina más rápido, ¿no? Aunque realmente ninguno usa esto para aquello, básicamente es en situaciones muy puntuales. Ya han visto cuál es la acción de regenerar la acetilcolinesterasa. Específicamente es que esto sirva como antídoto o revertir los efectos de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. O sea, esta es la droga que se va a oponer a los fármacos organofosforados, a los carbamatos y ese tipo de situaciones para cuando se necesite. Tratando de revisar el mecanismo de acción de estos fármacos, y cuando hablamos de los bloqueantes de los receptores nicotínicos, o sea, esto, empezando por aquí. Los receptores nicotínicos por ubicación, principalmente ustedes conocen que están a nivel de ganglios, o sea, NN, o a nivel de la placa neuromuscular. Entonces, si yo diera un receptor nicotínico, porque en realidad ya van a ver que hay algún tipo de interacciones, pero los bloqueantes ganglionares, que de eso sí vamos a hablar hoy, lo que hacen es bloquear los receptores nicotínicos a este nivel. Y con el bloqueo a este nivel, obviamente, bloquean todas las fibras. Porque yo podré bloquear tanto la respuesta colinérgica como la respuesta parasimpática, perdón, como la respuesta simpática. Y también aquellos que están ubicados a nivel de la médula adrenal, que es el otro sitio donde tienen receptores NN. Entonces, los bloqueantes ganglionares, que realmente tienen muy poca aplicación en la actualidad, bloquean a este nivel. Y obviamente van a respetar el receptor NM. Aquellos antagonistas del receptor NM, o sea, los que tengan capacidad de respetar estos receptores, pero de bloquear el receptor nicotínico NM, son los famosos bloqueantes neuromusculares, que tienen aplicación como relajantes musculares.
Al bloquear este receptor, yo quedo impedido de poder ejercer contracción muscular. Aunque el estímulo venga, el receptor está bloqueado acá, quedó impedido. Entonces, de las principales acciones de eso, como ya revisaremos la próxima clase, es la relajación muscular en anestesia, por ejemplo. O sea, ahí las aplicaciones de los bloqueantes NN, los famosos bloqueantes ganglionares que se llaman, porque es el lugar donde están los receptores NN, bueno, y la médula adrenal. Los neuromusculares, que son los relajantes, y los antimuscarínicos, aquellos fármacos que puedan bloquear directamente el receptor muscarínico, cualquiera de sus subtipos, donde estos se encuentren. Y ustedes saben que a ese nivel yo tengo receptores muscarínicos tanto en la fibra parasimpática como en algunas de las fibras simpáticas, porque si recuerdan ese gráfico, la fibra simpática podía tener porción postganglionar, tanto simpática como adrenérgica, perdón, como colinérgica, como dopaminérgica. Entonces, obviamente, el receptor muscarínico, bloqueándolo a este nivel, podrá generarme todas esas acciones. ¿Ya? Entonces, obviamente, va a depender dónde pueda encontrarse dónde esté la ubicación del tipo de receptor para que yo pueda ver los efectos. Eso ya lo vamos a ir revisando. Habiendo hecho esa mención, comencemos con los antimuscarínicos y empecemos con los antimuscarínicos. Vamos a hablar en realidad de todos. Comencemos con la droga modelo del grupo en el escenario de la no selectividad, que es la atropina, proveniente de, o también conocida como iosinamina, un aislamiento natural. Tiene algunas fuentes naturales como la belladona, la Jamestown wheat, que se llama, o la Datura stramonium, que ese es el nombre científico de esta planta, donde inicialmente se aisló ese compuesto llamado iosinamina, que conocemos como atropina. Es un antagonista muscarínico no selectivo, ¿ya? O sea, bloquea tanto los receptores muscarínicos M1, M2, M3. Es una amina terciaria, esto es importante y ya vamos a ver cuál es la diferencia entre las aminas terciarias y aminas cuaternarias. Ya en el momento en que mencionamos el término amina, ustedes saben que eso es una base débil, porque son las bases las que tienen la presencia del grupo amino, y dependiendo de qué grupo amino tengan, pueden ser aminas primarias, secundarias, terciarias o cuaternarias. ¿Ya? Una vida media muy corta, 2 horas, pero con una duración máxima de efectos de hasta 13, 12 horas. Esto cuando se coloca intravenosa, pero a nivel del ojo, porque la irrigación del ojo es escasa. Entonces, podemos tener efectos aplicada atropina a nivel del ojo por más de 72 horas. Tiene metabolismo hepático y se excreta en 50% en la orina, y tiene la fórmula química, importante que la reconozcan, porque el siguiente fármaco que vamos a ver es la escopolamina, que si ustedes comparan la fórmula, virtualmente es la misma, ácido trópico versus la base. Esta es la parte que lo vuelve una base débil, más el ácido trópico. Esta tiene igual el ácido trópico. Hay una pequeña diferencia en la formulación de la base, ¿ya? En función de la escopolamina versus de la atropina. Esta parte de la base es la que las diferencia un poco. La escopolamina se conoce también como iosina, fuente natural a partir del Iosiamus niger, y esta también es una amina terciaria. Otros fármacos que podemos revisar como antimuscarínicos es el glicopirrolato, que tiene bastante utilidad. Estas dos son aminas cuaternarias, en cambio. Ya vamos a ver cuáles son las aminas cuaternarias, cuáles son las terciarias, y hablar de qué diferencia tienen, aunque ya a estas alturas ustedes deberían de saber qué diferencia van a tener las aminas terciarias y cuaternarias con el material que revisaron en el primer parcial. La propanteline, otra amina cuaternaria, algunas glicopirrolato de uso pulmonar, propanteline, ciertas aplicaciones pulmonares que ya vamos a revisar, y estas que son aminas terciarias. La tropicamida, fármaco que se utiliza a nivel oftálmico, amina terciaria, y la diciclomina, que se utiliza en la enfermedad péptica, también es una amina terciaria. Otras aminas, también tenemos el tiotropio, que es una amina cuaternaria utilizada para el asma. Ya vamos a hablar de aplicaciones. Benztropina, la benztropina se utiliza en enfermedad de Parkinson y es amina terciaria, como para más o menos ver algunas de esas. Ahora, hablemos de absorción, porque ahí empezamos a marcar las diferencias entre, bueno, vimos algunas drogas, todas ellas son antimuscarínicas, y mencionamos que algunas son aminas terciarias y otras son cuaternarias. ¿Cuál es el punto con las aminas terciarias? Que son más liposolubles.
tienen mucha mejor absorción si las comparo con las aminas cuaternarias. Recuerdan cuando hablábamos en el primer parcial de las bases débiles que las aminas cuaternarias venían ya saturadas per se, entonces que no podían ganar ni ceder electrones. Entonces, en ese sentido, eso condiciona muchísimo su capacidad para atravesar membranas. Entonces, su liposolubilidad es baja. No digo nula, digo baja, porque al decir nula yo diría que si yo doy una cantidad de fármaco cuaternario no se absorbería nunca, y sí hay absorción. El punto es que la absorción es muchísimo menor que en relación a una amina terciaria. Entonces, la capacidad de que ciertas de estos antimuscarínicos sean aminas terciarias y otros sean aminas cuaternarias, condiciona mucho su absorción, condiciona su distribución, porque obviamente las aminas terciarias, si se absorben más fácilmente, se distribuyen más fácilmente. Eso va a hacer que tengan buena penetración, por ejemplo, entre otras cosas, al sistema nervioso central. Mientras que las aminas cuaternarias, su penetración al sistema nervioso central es pobre, no es nula, es pobre. Entonces, muchos de los antimuscarínicos van a tener sintomatología a nivel neurológico porque atraviesan mejor barrera hematoencefálica, mientras que las aminas cuaternarias no es que no la tienen, pero es mucho más difícil que tengan sintomatología neurológica por su pobre distribución debido a que son cuaternarias. Ahí tienen las aminas terciarias, atropina, escopolamina, la omatropina, la tropicamida, benztropina, diciclomina, pirenzepina, telenzepina y darifenacina. Estas son aminas terciarias, mientras que en las aminas cuaternarias, las que están ahí, algunas de uso respiratorio, como el hipatropio, el tiotropio, oxitropio, el aclidinio, el umeclidinio, ¿ya? El glicoporrinio, glicopirrolato, ¿ya? Que tienen uso a nivel gastrointestinal, la metilescopolamina, que tiene uso como medicina para ciertas situaciones, mareo y otras cosas que ya vamos a revisar. El punto es que estas son aminas cuaternarias, me van a dar menos sintomatología a nivel central, y si yo empiezo a analizar, por ejemplo, el hipatropio, tiotropio, oxitropio, umeclidinio, etcétera, que son antimuscarínicos o anticolinérgicos que se les llama, de uso respiratorio, por ejemplo, para el asma, para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y obviamente a mí me conviene que si yo los voy a dar inhalatoriamente hablando, se absorbo para que no me den sintomatología neurológica porque no la necesito si es que la voy a usar para el asma. En cambio, la escopolamina, que se utiliza como parches para el mareo o ciertas otras situaciones, la tropicamina, que se utiliza a nivel del ojo, yo necesito que por ahí estas tengan una mejor absorción porque me interesa la clínica que me vayan a dar o la mejor penetración, y por eso estas son aminas terciarias y estas han sido modificadas para ser cuaternarias y disminuir precisamente su absorción para disminuir asimismo la sintomatología neurológica que estas puedan presentar. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antimuscarínicos? Y uno ya hablando selectivamente son antagonistas competitivos. La gran mayoría de ellos, excepto estos que están mencionados aquí, en los cuales se ha documentado una mecánica de agonismo inverso. Hablamos de la atropina, pirenzepina, el triexifenidilo, el hipatropio, el glicopirrolato y la metilescopolamina son agonistas inversos. Importante mencionar esto porque por concepto de primer parcial ustedes ya saben que si estos fármacos fueran antagonistas tendrían la capacidad de unirse al receptor y no generar ningún cambio en la actividad constitutiva de ese receptor, ni positivo ni negativo. En cambio, lo que se ha documentado es que drogas como la atropina, el hipatropio, se unen al receptor y sí, obviamente como no son el agonista natural de los receptores muscarínicos, obviamente es la acetilcolina, evita que la acetilcolina se pueda unir. Eso es claro en el escenario de la atropina, del hipatropio, el glicopirrolato, dependiendo de qué receptores vayan a bloquear. Pero lo que se ha visto es que la atropina tiene la capacidad de generar o disminuir la actividad constitutiva del receptor, la atropina y todas estas. Al generar, así sea el mínimo cambio en la actividad constitutiva del receptor, así sea hacia abajo, o sea, negativo, listo, eso ya no es un antagonista por definición, es un agonista inverso. Pero en realidad, en la práctica, el hecho de que sean agonistas inversos realmente aporta poco a la situación clínica
Básicamente, a pesar de ser agonistas inversos, lo que hacen es evitar que se una el agonista natural. Y alguien dirá, bueno, por eso se parece a un antagonista. Las cosas son lo que son. La definición exacta es agonista inverso. ¿Está haciendo algún tipo de bloqueo del receptor? Sí, obviamente sí. Pero bajo la mecánica de agonista inverso, entonces eso tienen que tenerlo claro. Cuando hablamos de la selectividad, porque algunas de estas drogas, la atropina, por ejemplo, es no selectiva de los receptores. Eso implica que puede antagonizar todos los subtipos de receptores, tanto los M1, M2, M3, M4 y M5, todo. Pero hay drogas que sí tienen selectividad por receptor, es decir, tienen mayor afinidad por determinados receptores. Hablamos de bloqueantes o antagonistas selectivos de los receptores muscarínicos. Y ustedes ya saben que cuando nosotros hablamos de selectividad, creo que es el primer lugar donde hablo de esta situación, entonces, el primer concepto que yo siempre digo aquí es, se van a ir encontrando con diferentes situaciones a lo largo de las drogas que vayan a ir estudiando, tanto ahora en el segundo parcial como en los módulos. Y van a ver este concepto de antagonismo selectivo, no selectivo, etc. Realmente en la práctica ningún fármaco por definición es 100% selectivo de un receptor. Repito, por definición. En la práctica, algunos tienen afinidad por otros receptores, pero esa afinidad es tan pobre que a la larga no tiene importancia clínica. Pero en la práctica ninguna droga es 100% selectiva. O sea, eso tienen que tenerlo en conciencia. Pero sí, ya en la ejecución práctica vamos a hablar de drogas que son selectivas de determinado receptor. El mejor ejemplo de esto que yo les puedo dar es usar los mismos conocimientos del primer parcial para mostrarles cómo funciona la afinidad para que entiendan que ninguna droga es 100% selectiva de un receptor. Para empezar, aquí, esto está en su libro, este gráfico, la primera tabla de su libro, les muestra el ejemplo con los 3 primeros receptores muscarínicos, los M1, M2, M3. La ubicación de los receptores, ¿dónde está? Glándulas, corazón, nervios. El tipo de mecanismo efector que se desencadena al activar el receptor. Ustedes saben que los receptores muscarínicos M1, M3 y M5 funcionan con el sistema del inostil trifosfato y el diacilglicerol, mientras que el M2 y el M4 funcionan con disminución del AMP cíclico posterior a su activación. Hablamos de grupos farmacológicos, la pirenzepina, la telenzepina y otros. Se supone que son selectivos al receptor M1. La galamina, la droga AFDX 116, esta ni siquiera tiene nombre, se supone que son selectivos al receptor M2. La darifenacina, solifenacina y otros son selectivos al M3. Hasta ahí se entiende. Veamos cómo funciona la selectividad de cada uno de esos fármacos con un ejemplo a partir de la constante de disociación, el KD, lo que nosotros habíamos revisado en el primer parcial. Ustedes ya saben que el KD muestra la afinidad de un fármaco a su receptor de manera inversa, lo cual quiere decir que mientras más bajo sea el KD, mayor afinidad tendrá un fármaco por un receptor determinado. Si analizamos la atropina, KD de 1, 1, 1, no hay cambio. Por eso es que la atropina no es selectiva. Tiene un KD bajo por todos los subtipos de receptores, entonces la afinidad de la atropina le da exactamente lo mismo, unirse y antagonizar el receptor M1, bloquear el receptor M1, M2, M3, el que sea. Analicemos la pirenzepina. KD por el receptor M1, 25, KD por el receptor M2, 300, KD por el receptor M3, 500. Si yo comparo esos números, yo diría, bueno, ¿por cuál receptor ustedes creen que la pirenzepina tiene mayor afinidad? Y obviamente el número menor, porque el KD es inverso, es por el M1. Pero tiene afinidad por los otros dos. O sea, si yo comparo la afinidad del M1 por el M3, es grosera. El receptor M1 es 4 por 5, 20 veces más afín al M1 que al M3.
Si hablo de 20 veces, eso quiere decir que de 20 unidades, de 20 moléculas de atropina, 19 se van a ir al M1 y una sola al M3, pero una sola irá allá. Y si lo comparo contra el M2, es menos. O sea, tiene 2 reales de más afinidad por el M2 que por el M3, pero mucha más afinidad por el M1. Así se interpreta el KD. Pero no es que el KD es infinito en 1.000.000. Habla de afinidades. Muestra que la afinidad de la pirenzepina es mucho mayor por el M1 que por el M2 que por el M3. No dice que nunca se acopla al M2 y que nunca se acople al M3. Y eso va a ir dependiendo de los números. En el ejemplo de la pirenzepina. Si yo comparo un ejemplo más patético, más notorio, tenemos la droga AFDX 116. La afinidad por el que supuestamente es selectiva por el M2, miren, 65 de selectividad por el M2. O sea, digamos que es menos afín que la pirenzepina por el M1 que esta por el M2. Pero si yo comparo la afinidad de los otros 2 receptores, el M1 y el M3, 2000 por el M1, 4000 por el M3. Entonces, es grosera la forma en la que esta droga se aleja de estos receptores para tratar de acercarse al M2. Mismo ejemplo que se puede hacer con la darifenacina, donde su afinidad es obvia por el receptor M3, 8 versus 55 y 70. Esa relación entre números lo que muestra es qué tan afín la droga es por un receptor en comparación con los otros. Pero el punto es que hay algún grado de afinidad por los otros, así sea mucho menor. Cuando tenemos estas notorias diferencias, nos alcanza para hablar de selectividad de una droga, pero no hay exclusividad. ¿Sí saben la diferencia entre ser selectivo y ser exclusivo? Esa es la diferencia. Ser exclusivo es aquí y en ningún otro lado más. No hay excepciones, no hay rotura, no hay nada, es exclusivo. Los receptores o drogas no son exclusivas, normalmente son selectivas. Mayor afinidad por determinado receptor, mucho menor por otra. Entonces, obviamente, en el momento en que eso se presente, hablaremos de selectividad. Más claro ejemplo que esto, utilizando el KD, creo que no se puede. ¿Cuáles son los efectos de los antimuscarínicos? Y supongo que obviamente tendrá que ver con el efecto inverso de lo que nosotros hablábamos cuando mencionábamos a los colinamiméticos directos. A nivel del sistema nervioso central hay sedación, disminución de la capacidad, por eso que muchas de estas drogas como la escopolamina se utilizan en parches para el trastorno, los trastornos de movimiento y ese tipo de cuestiones. Tienen acción antiparkinsoniana disminuyendo el movimiento involuntario de los pacientes, pueden generar amnesia, delirio, sobre todo en pacientes de tercera edad. A nivel del ojo, por bloqueo de los receptores M3, hay ciclopegía, midriasis. A nivel del bronquio, los antimuscarínicos por bloqueo del receptor M3 generan broncodilatación. Y esto es discutible, porque en realidad no es que generan broncodilatación. Ya van a ver que lo que realmente genera broncodilatación es el agonismo del receptor beta 2. Pero como el receptor M3 genera broncoconstricción, básicamente lo legal es que lo que hace el bloqueo del receptor M3 es evitar la broncoconstricción, que no necesariamente es broncodilatación, pero en la práctica el bloqueo del receptor M3, o sea, disminuyendo la broncoconstricción, básicamente le doy más calibre al bronquio y el paciente asmático o demás respira mejor. Entonces, esta broncodilatación, entre comillas, pero digamos que al menos se entiende. Ya cuando hablemos, no sé si vean módulos conmigo mismo o vean módulo respiratorio, verán las drogas que se utilizan para el asma y el EPOC, y ahí hablarán de broncodilatadores y obviamente van a ver antimuscarínicos. Pero ahí les explicarán, hay un gráfico muy bonito sobre el tono bronquial, que es el equilibrio entre el agonismo muscarínico y la adenosina, ya eso lo verán en su momento, y la acción de los receptores beta 2. El equilibrio entre las dos fuerzas mantiene el tono y esto lo que hace es evitar la broncoconstricción. Por decantación se define que habrá broncodilatación, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea.
Y a nivel del tracto gastrointestinal y genitourinario hay relajación, que es lo que hacían los otros. Entonces, el bloqueo de los receptores M1 y M3 disminuye el peristaltismo, disminuye la acción glandular con salivación, disminuye la producción de enzimas digestivas y demás. A nivel del tracto genitourinario, perdón, genera retención urinaria, o sea, relajación de la vejiga que impide que si se contrae la pared vesical no puedo ejercer el fenómeno miccional, entonces por eso tienen retención urinaria. Muchos efectos contrarios a lo que hablábamos, repito, con los colinomiméticos. A nivel del corazón tiene una bradicardia inicial seguida de taquicardia. Y en general aquí algo parecido a nivel del bronquio, porque el bloqueo de los receptores muscarínicos lo que va es a liberar la acción simpática, porque no hay quien más se oponga a ella. Entonces, en ciertos lugares esto se trata de un equilibrio de fuerzas. En el corazón es la acción colinérgica, la acción colinérgica o la acción muscarínica versus la adrenérgica. La acción de los receptores M2 versus la acción de los receptores beta 1, beta 2. Al perder, es como que ustedes estuvieran jalando la cuerda de un lado y del otro. Así funciona, ese es el mejor ejemplo que les puedo dar. En el momento en que yo hago que se resbalen todas las personas de un lado, lo que hace el otro lado es simplemente se lleva la cuerda para ese lado. Porque he evitado que la fuerza que se opone a él siga ejerciendo su efecto. Por eso, en el bronquio hay broncodilatación posterior. Por eso, a nivel del corazón hay taquicardia posterior. No es porque el bloqueo del receptor muscarínico genere la taquicardia directamente, es el simpático quien lo hace, porque ya ha perdido la fuerza que se opone a él. Entonces, hay lugares donde es el triunfo de una fuerza sobre la otra. Eso es lo que realmente ocurre en corazón, eso es lo que realmente ocurre en bronquio. A nivel de los vasos sanguíneos, algo parecido. Bloqueo de los receptores endoteliales M3, lo cual libera la acción alfa. Y entonces, obviamente, a nivel de los vasos sanguíneos, lo que se produce es el bloqueo de la vasodilatación que los muscarínicos pueden generar. Pero en ese escenario, yo no estoy ejerciendo más efecto alfa tampoco. Entonces, los vasos sanguíneos, recuerden que tienen por eso esa fuerza protectora. Dos fuerzas que se oponen a la vasoconstricción, es decir, la M3 y la beta 2, y la que realmente cierra el vaso sanguíneo, que es la alfa. Y en ese escenario la naturaleza es muy sabia y le ha dado el control de la vasodilatación a los dos sistemas, al simpático y al parasimpático, para que ninguno prime en relación a la vasodilatación. O sea, no se pierde tanto porque el mismo simpático ejerce vasodilatación. Eso es un poco la interpretación del efecto fisiológico aplicado a receptores. Porque sería muy fácil. Si no, yo a nivel de los vasos sanguíneos, yo debería tener solo alfa y M3. ¿Para qué diablos tengo el beta 2? Si el beta 2 también genera vasodilatación. ¿Por qué en el vaso sanguíneo vasodilatación por beta 2 y por M3? ¿Por qué no solo por M3? ¿Para qué tengo el beta 2? Para que la misma adrenalina circulante y norepinefrina tenga una fuerza que se oponga a sí misma. Porque en ciertos lugares es malo darle control total a una sola fuerza. Esa más o menos es la idea. A nivel glandular, el bloqueo de receptores básicamente reduce marcadamente la producción glandular, saliva, secreción, lágrimas, sudor, todo lo que tiene que ver con glándulas. El colinomimético lo estimula, el antimuscarínico lo bloquea, o sea, disminuye secreciones y demás. Virtualmente no tienen efecto a nivel muscular, porque a nivel muscular tengo receptores nicotínicos NM. Nada hacen los antimuscarínicos en la parte de la contracción muscular. Tenemos que hablar del síndrome anticolinérgico. Ya vieron, básicamente esto es poner en papel o conjuntar sindrómicamente lo que se conoce como esto de aquí.
traído de la lista que acabamos de ver. Fácil de recordar al ver a este muñequito que está ahí a la derecha, todo el mundo sabe quién es, porque en los libros lo van a encontrar, bien sea que el libro esté redactado en español, en inglés o en un idioma, alguna cuestión parecida o derivada a lo que ustedes ven ahí. Esa es una de las más comunes: caliente como el infierno, ciego como el murciélago, seco como el hueso, rojo como el tomate, loco como la cabra. Las 5 sentencias que me dicen cómo está el paciente con síndrome anticolinérgico. Y lo puedo cambiar. Algunos dirán caliente como el sol, ciego como el murciélago, seco como el desierto, rojo como la sangre, loco como no sé qué otra cosa. Pueden cambiar esto, pero estas 5 cosas no cambian: caliente, ciego, seco, rojo, loco. Porque básicamente así está el paciente, y esto se da producto del bloqueo antimuscarínico llevado a la parte, entre comillas, tóxica, ¿no? Caliente como el infierno debido a la hipertermia que se genera. Los pacientes tienen una vasodilatación central, lo cual ayuda a aumentar la temperatura. La otra cosa que ayuda a aumentar la temperatura de estos pacientes precisamente es el bloqueo glandular. Si yo pierdo la capacidad de generar diaforesis, o sea, de generar sudor, el sudor sirve porque cuando ustedes están haciendo ejercicio, por ejemplo, salen a trotar, ustedes empiezan a sudar. ¿Para qué? Para que el sudor externamente disminuya su temperatura corporal. Porque si yo no tengo métodos de regular mi propia temperatura, por ejemplo, cuando yo aumento mi carga de ejercicio, yo caería en una hipertermia maligna, golpe de calor y ese tipo de situaciones. Yo el sudor pierdo electrolitos, es necesario hacerlo para poder disminuir la temperatura corporal. No es que usamos el sudor para eliminar sodio. Todas estas bebidas hidratantes tienen todas estas fibras, pero todo se pierde por el sudor, es real. Pero esa sudoración, su primordial función es disminuir temperatura corporal. Entonces, los antimuscarínicos han bloqueado la secreción glandular, generan una vasodilatación central, lo cual combinado genera hipertermia. Y ahí tienen el caliente como el infierno. Ciego como el murciélago debido a la midriasis y a la cicloplejía que generan. Entonces el paciente queda en lo que le va a decir el paciente, que no sabe obviamente qué es lo que le ocurre, va a decir no veo, porque tiene impedida la capacidad para enfocar. La luz le molesta porque está fijado en midriasis. Entonces imagínense que está en emergencia con todas las luces prendidas. Entonces, como no puede contraer su pupila, no puede regular la cantidad de luz, la luz le molesta. Y sumado a que no puede enfocar, él va a decir me molesta la luz, esto me ciega la luz. Eso es la razón por la que se dice ciego, porque en realidad no es que está ciego, no es que ve todo negro. Seco como el hueso por la anhidrosis. Esa misma anhidrosis por bloqueo de los receptores muscarínicos a nivel de las glándulas sudoríparas, esa anhidrosis contribuye a la hipertermia, como ya habíamos mencionado, porque disminuyó la capacidad de sudoración. Se bloquea la glándula a todo nivel: salivación, sudoración, lágrimas, a nivel tracto gastrointestinal. Entonces, obviamente, lo que tiene que ver con el control de la temperatura son las glándulas sudoríparas. Entonces, ese bloqueo más la vasodilatación, o sea, estas dos contribuyen a la hipertermia. Y es lo que hace que en la anhidrosis el paciente esté seco como el hueso y rojo como un tomate por esa vasodilatación central que tiene. Y es central. ¿Qué significa central? Que ustedes van a ver eritematoso su rostro, los lóbulos de las orejas, la parte central del pecho, pero no lo van a ver a nivel de extremidades, por ejemplo, mucho menos a nivel de abdomen. Por eso es una especie de eritema central, más allá de que el muñequito tiene los brazos. Pero bueno, la idea es esa. Y el delirio se debe al bloqueo de los receptores muscarínicos a nivel central. Yo diría que es lo último que ocurre, pero eso van a ver cuando un paciente tenga el síndrome anticolinérgico. Y ya vamos a ver cómo puedo ver un paciente con síndrome anticolinérgico un poquito más adelante. En cuanto a aplicaciones clínicas y efectos tóxicos de los antimuscarínicos, dividámoslos en los no selectivos y los selectivos. Los no selectivos pueden bloquear todos los receptores muscarínicos: a la cabeza la atropina,
ya saben cuál es el mecanismo de acción y demás. La atropina, amina terciaria, como una amina terciaria me va a dar estos síntomas como sedación, delirio, confusión, que son sintomatología del bloqueo muscarínico a nivel del sistema nervioso central. Visión borrosa, aumento de la presión intraocular, hipertermia, flushing, taquicardia. O sea, esto es, aquí está metido el síndrome anticolinérgico. Ya obviamente aquí tienen todos los efectos: constipación, serostomía. Serostomía tiene que ver con esta sequedad a nivel de la boca, a nivel de menor producción de lágrimas y eso. Entonces aquí tienen otros antimuscarínicos no selectivos que van a generar lo mismo, con ciertas excepciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la escopolamina, parches para el mareo, para el vértigo y ese tipo de situaciones. Amina terciaria penetra el sistema nervioso central. La benzatropina, antiparkinsoniano, bineural y parenteral, penetra bien al sistema nervioso central. El glicopirrolato, por ejemplo, se utiliza para la diarrea, síndrome de intestino irritable, amina cuaternaria. Entonces, esta, por ejemplo, no me da tanto de esto, porque al ser amina cuaternaria no penetra tanto al sistema nervioso central, pero no es que no lo genere. Omatropina, ciclopintolato, tropicamida, que se utilizan para generar midriasis a nivel ocular, con el escenario de hacer fondos de ojo, lectura por lámpara de hendidura, ese tipo de situaciones. El hipatropio, teotropio, aclidinio y miomeclidinio, que son las respiratorias, se utilizan para el asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, importantes en el bloqueo de los receptores muscarínicos. Por eso, todas estas aminas cuaternarias me dan menos de estos efectos. Y digo me dan menos porque no es que no dan. Ya a mí me ha pasado que por ahí, no es raro, el asma es más de jóvenes, aunque no, por ahí habrá alguna persona mayor que tenga asma. Pero lo que sí es muy común es que un hombre de 70 años que ha fumado toda su vida tenga diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y a ese paciente mayor se le indica un antimuscarínico. No estoy diciendo con esto que no se puedan usar. Se les da. Tiotropio, muy utilizado. Anticolinérgico, muy utilizado en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Perdón. El tiotropio se da una sola vez al día. Rara vez hay molestias por eso. Pero por ahí el paciente se complicó. Empezaron a hacerle nebulizaciones con bromuro y hipatropio cada 4 horas, cada 6 horas. Y ya a la tercera o cuarta nebulización, el paciente empieza por ahí a presentar delirio. Y alguien dice, chuti, que no es que el hipatropio es amina cuaternaria y no produce. No, sí las produce. Pero obviamente las produce mucho menos. O sea, ahí les doy un ejemplo de que a veces estas sí pueden generar estas, pero obviamente cuando se usan seguido, a repetición. Ya, repito, no digo con esto que no se puedan utilizar. Tienen idea de que estas existen como cuaternarias para generar mucho menos de esto. Pero por ahí cuando se utilizan mucho en un paciente, sobre todo en tercera edad, a veces van a ver esto. ¿Ya? La oxibutilina, que viene parche transdérmico y oral, que se utilizan en el escenario de generar, de tratar, mejor dicho, la urgencia urinaria. Misma situación que ocurre con el trospium, o sea, lo que nosotros llamaríamos incontinencia. Pacientes que obviamente tienen ganas de ir al baño, no alcanzan a llegar al baño, también muy típico de tercera edad, como es la incontinencia. Suele presentarse en ellos. Es más útil tener, por ejemplo, la oxibutilina, ya es amina terciaria, el trospium es amina cuaternaria, tiene menos efectos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, entre las dos, ¿cuál escogeré si voy a utilizar una medicina para la incontinencia en un paciente mayor y le doy trospium? Si es que lo puede usar, adquirir. ¿Por qué? Porque el trospium va a tener menos sintomatología a nivel del sistema nervioso central para esa persona mayor. Esa es la interpretación de que unas fármacos sean aminas terciarias y otras cuaternarias. Todos estos van a tener algunos de estos efectos colaterales. Las que sean aminas cuaternarias, menos
manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. Y estas que son los antimuscarínicos selectivos, ahí tenemos la darifenacina, la tolterodina, la fesoterodina, etcétera, que tienen o se utilizan mucho en la terapéutica de incontinencia urinaria. Estos se supone que son bloqueantes selectivos del receptor M3, ya vimos sobre esa selectividad. La pirenzepina y la telencepina, en cambio, suelen ser selectivas del receptor M1, se utilizan en enfermedad ulceropéptica, ¿ya? Realmente muy poco, hay otras drogas que ya las han virtualmente reemplazado en ese escenario, pero la idea es que en la explicación de drogas autonómicas, estos son ejemplos de fármacos que tienen la capacidad de bloquear selectivamente el receptor muscarínico tipo 1. Otras drogas, algunas de esas vimos que podían producir cicloplejía, drogas que se pueden utilizar a nivel oftalmológico, la atropina, la escopolamina, omatropina, el ciclopintolato y la tropicamida, y tienen diferentes efectos de acción. Entonces, básicamente esto ha ido evolucionando al punto que la idea es disminuir los efectos. Porque como el ojo está menos vascularizado que otras partes, también hay menos clearance de la medicación que ustedes coloquen allí. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la escopolamina en gotas, por decir algo a nivel del ojo, la atropina, que de hecho la atropina sí hay, pero la atropina viene diluida groseramente cuando se utiliza por esto. Porque miren la duración del efecto, de 5 a 6 días. La atropina diluida dura horas. En cambio, la tropicamida me da 15 a 60 minutos. O sea, nadie quiere tener fijado el ojo en midriasis 5 días. Si por ahí lo que yo necesito para hacer un examen ocular es 30 minutos, listo, la tropicamida me alcanza. Eso hablando de los mismos antimuscarínicos, porque también tengo otras alternativas para hacer esto, ya lo veremos en las próximas semanas. Pero la idea de que existan diferentes tiene que ver con eso. Pero en cambio, si yo uso un poco la lógica del asunto, alguien dirá, bueno, pues si mejor es que duren menos, ¿por qué querría yo algún fármaco que me genere midriasis tantas horas? Y los oftalmólogos también a veces tienen que hacer cirugías intraoculares. Y ahí sí vamos a hablar de una cirugía de 2-3 horas. Y ahí, en cambio, no me va a ser útil colocar un midriático en el que el paciente cada 30 minutos tiene que estarle poniendo las gotas otra vez. Le coloco uno solo, tengo midriasis de 4, 8 horas, 12 horas para yo poder trabajar en ese ojo, en la cámara anterior, en la cámara posterior, no lo sé. No soy oftalmólogo, pero obviamente existen en el mundo por eso. Más allá de que las que tienen duración más larga ya se van dejando de lado, pero sí la durabilidad de horas para este tipo de situaciones tiene valor por ese tipo de indicaciones que todavía se dan. Antimuscarínicos usados a nivel gastrointestinal, aquí tenemos aminas cuaternarias y aminas terciarias también, ahí está la misma atropina, porque de hecho la atropina se utiliza a nivel gastrointestinal, muchas preparaciones para la diarrea tienen atropina. ¿Y por qué para la diarrea? Porque el bloqueo de los receptores muscarínicos disminuye la motilidad intestinal. Entonces, bastante sencillo. No es lo lógico porque tengo otras drogas para eso. También algunas de estas para uso genitourinario, como la oxibutilina. ¿Ya? Entonces, diferentes de estas, algunas de ellas, repito, aplicación gastrointestinal, genitourinaria. Y en el caso de aminas cuaternarias, trospium, que les había mencionado para el escenario de la incontinencia urinaria, la amina cuaternaria, oxifenonium, por ejemplo, otra de las que por ahí se reconoce. Entonces, diferentes aplicaciones, diferentes opciones, dependiendo del paciente que yo esté tratando. Misma situación si, por ejemplo, yo le voy a dar alguna medicación para la diarrea a algún paciente que sea mayor, es preferible que no utilice aminas terciarias para disminuir la posibilidad de que en ellos aparezca sintomatología relacionada al sistema nervioso central. Regeneradores de la colinesterasa. Los regeneradores de la colinesterasa, el único grupo representativo que hace este efecto son las oximas.
De las oximas tenemos amina cuaternaria y amina terciaria. La única amina terciaria es la diacetil monoxomina, que virtualmente para nosotros no tiene aplicación, porque esto es antídoto de gas neurológico en la guerra y bla, 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 etcétera, etcétera. O sea, me conviene una mejor absorción para ese tipo de fármacos porque quiero que actúe más rápido, etcétera. Y tengo las aminas cuaternarias con pobre penetración al sistema nervioso central, donde está la pralidoxima, que es la que es tan común de ver, pero la que se va a conseguir clínicamente, y la obidoxima. Bien, formulaciones de cada una de ellas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los regeneradores de la acetilcolinesterasa? En primer lugar, el mecanismo de acción lógico del asunto es que son antagonistas químicos. Ya vamos a ver su mecánica. ¿Cómo realizan este efecto? Porque el grupo oxima, todos ellos tienen el grupo oxima, tiene mayor afinidad por el átomo de fósforo de los órganos fosforados que la misma acetilcolinesterasa. Entonces, si ustedes recordaban cómo funcionaba el órgano fosforado, ustedes teníamos la representación geométrica de la acetilcolinesterasa con el órgano fosforado acoplado allí. Cuando el proceso de envejecimiento del órgano fosforado se da, hablábamos que se hidrolizaba el enlace fósforo-oxígeno, perdiendo el radical para que el órgano fosforado quede fijado a la acetilcolinesterasa y ese enlace se vuelve covalente, nos vemos. Pero si se hidroliza el otro enlace radical, lo que hace es el órgano fosforado se desprende y se acopla a otra molécula de acetilcolinesterasa. Como son dos enlaces los hidrolizables, esto es cuestión de tiempo. 50-50 hasta que las moléculas de órgano fosforado envejezcan en cada molécula de acetilcolinesterasa que el paciente tenga, y entonces yo ya no tengo acetilcolinesterasa y ese paciente quedará fijado en sintomatología muscarínica excesiva, ¿verdad? Colinérgica excesiva, sería el término más adecuado. Eso era el órgano fosforado. Ahora, ¿qué es lo que hace la pralidoxima? La pralidoxima intenta prevenir el envejecimiento del órgano fosforado. Cuando hablamos de que intenta prevenir, eso quiere decir que por default la pralidoxima ya no tiene acción cuando el órgano fosforado ya se envejeció en la molécula de acetilcolinesterasa. Si el enlace que se hidrolizó se volvió covalente, ya no hay pralidoxima que valga allí. Cuando el órgano fosforado no se ha envejecido aún, entonces la molécula de la pralidoxima, tiene la posibilidad de desplazarlo, porque tiene ese tropismo a la molécula de fósforo y simplemente lo que hace es capturar, se abraza al órgano fosforado, lo desplaza, porque para poder unirse la pralidoxima al órgano fosforado como tal, tiene que desplazarlo de la molécula de acetilcolinesterasa. Lo que hace la pralidoxima es sacrificarse. Se sacrifica, se funde con el órgano fosforado para evitar que éste lo haga con la acetilcolinesterasa. Pero repito, eso solo es válido cuando la pralidoxima es utilizada antes del envejecimiento. Como el envejecimiento se va dando paulatinamente, no sé, imaginémonos que mientras yo tenga el tiempo de utilizarlo, la idea es usarlo lo más pronto posible, porque obviamente en el momento de aplicación tal vez algunas moléculas de acetilcolinesterasa ya se hayan perdido, ya se hayan envejecido. Pero la idea es tratar de neutralizar todos los órganos fosforados que están circulando y aquellos que no se hayan envejecido en la molécula, para tratar de perder más acetilcolinesterasa. Ese es el objetivo de la pralidoxima. Lo cual obviamente me da para pensar que si yo voy a decir que es un antagonista químico, y es bastante obvio, molécula que se une a la molécula en cuestión, que no tiene nada que hacer con receptores, se une a la molécula, la neutraliza, ese es por definición un antagonista químico. Pero que solo tendrá valor antes de que el órgano fosforado envejezca. Aquí lo que siempre me suelen preguntar es, bueno, ¿y cuánto tiempo tengo? Es que yo no puedo predecir el tiempo. Porque como ustedes ven, esto es una ruleta rusa de ver qué molécula o qué átomo o qué unión se va a hidrolizar.
Es 50-50, moneda al aire. Lo que sí es real es que eventualmente el órgano fosforado terminará envejeciendo si le doy el tiempo suficiente. Entonces es difícil decir si es 1 hora, si es 2 horas. Lo que es real es por guía, normalmente, mientras más pronto, mejor. Por debajo de las 24 horas. Por debajo de las 12 horas, mejor. Hay una situación puntual que tal vez se las mencione más adelante, por los que algunos abogan dar pralidoxima por encima de esos tiempos. Ya les voy a mencionar por qué. Pero desde este contexto hasta lo que les he explicado, la pralidoxima mientras más pronto se use, mejor. Por encima de las 24 horas yo diría que es muy dudoso utilizarla. Por encima de las 48 horas para mí no tiene ningún sentido. Porque ya es tiempo suficiente como para que la mayoría de la acetilcolinesterasa haya envejecido o se haya perdido producto de la unión a órganos fosforados y ya no tiene la pralidoxima nada que hacer ahí, nada que pueda revertir. Es claro el mecanismo de acción de la pralidoxima. Entonces, ¿para qué se usa? Para intoxicación por lo que se llama intoxicación colinérgica. ¿Cuál es la intoxicación colinérgica? La intoxicación por órgano fosforado. Ese es el que me interesa a mí revertir. Y siempre hablarán de estas dos drogas, porque realmente es lo que se utiliza. Ahora, dos de los fármacos que venimos viendo, la atropina, un antimuscarínico, la pralidoxima, un regenerador de acetilcolinesterasa. Ya vieron cuál es el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Entonces, empecemos por la pralidoxima, que es lo que acabamos de ver. Regenera la acetilcolinesterasa. Ya vieron cómo. Se considera el antídoto real del órgano fosforado. Porque por definición esto encaja mejor en definición de antídoto. Ideal utilizarla por debajo de las 24 horas, más allá de que aquí dice 48, y yo siempre digo entre 24 y 48 horas, dudoso. Si utiliza intravenoso, la sobredosis de pralidoxima puede generar el efecto contrario, que haya debilidad muscular. Por estimulación excesiva del órgano, del receptor. Algo parecido a lo que pasaba en la última parte de la clase anterior cuando explicábamos la intoxicación por órganos fosforados, cuáles eran sus síntomas. Y que les dije, inicialmente el paciente tiene una hiperestimulación colinérgica en la que hay, colinérgica en el sentido de muscarínica y nicotínica. La hiperestimulación de la placa neuromuscular genera hipercontractilidad, el paciente está con fasciculaciones y ese tipo de cuestiones. Pero cuando eso termina, eventualmente el paciente entra en debilidad muscular. ¿Por qué? Por agotamiento de las reservas del músculo. Entonces la pralidoxima, al regenerar la acetilcolinesterasa, básicamente es lo que puede generar en sobredosis, estoy hablando, ¿no? Como lo que dice acá. Ahora, la situación con el órgano fosforado, para mencionar eso de una vez, es que parte de ellos, del órgano fosforado circulante, tiende a difundir, así como hay drogas que se distribuyen y se oculta o se precipita o se acumula en el tejido graso. Entonces, la intoxicación por órganos fosforados tiene, inclusive eso está documentado, un fenómeno de rebote posterior. Cuando el paciente yo lo trato por intoxicación por órganos fosforados, tiende a rebotar eso. ¿Y por qué se da el fenómeno de rebote? ¿Por qué el paciente reincide en sus síntomas? Se habla de que la causa de eso es la liberación del órgano fosforado que ya no está circulante, sino que está en la grasa. El paciente, en cualquier circunstancia en la que empieza a quemar la grasa que tiene acumulado el órgano fosforado, se vuelven a liberar pequeñas porciones de ese órgano fosforado, en la cual hace que el paciente vuelva a reincidir en sus síntomas. No suele ser tan severo como la primera vez, pero el punto es que se da y esa es la explicación.
Algunos hablan de la colocación de pralidoxima más allá de las 24 horas, hasta las 48, precisamente por eso, para tratar de neutralizar la intoxicación por organofosforados de los pacientes que tengan parte de eso precipitado en grasa. La intoxicación por organofosforados es una condición muy seria. Si yo no la interpreto o no la trato a tiempo, son pacientes que por la gran broncorrea que se produce, por la incapacidad, la debilidad muscular que puede comprometer la parte respiratoria, van a terminar intubados, van a terminar en respirador mecánico. Y sí, yo eventualmente lo que tengo que esperar es que el efecto de la intoxicación termine para que ese paciente eventualmente salga del ventilador, lo cual podrán ser días, no sé, el tiempo que se tome, si es que no pude colocar los antídotos a tiempo. Ya vamos a hablar de la atropina. Pero bueno, ahora, el punto es que el paciente pudiera reincidir en sus síntomas debido a esto. Si estoy hablando de un paciente crítico por intoxicación por organofosforado, yo ya me estoy imaginando un individuo que está en terapia intensiva, que está sedado, que está intubado. En esas condiciones el paciente no es que se mueve mucho, no hace ejercicio. Entonces está en lo que nosotros llamamos médicamente hablando en un estado catabólico. El cuerpo de esa persona empieza a echar mano de las estructuras que tiene para poder subsistir hasta que la parte crítica termine. Y la primera reserva energética que tenemos, porque si se acuerdan del fenómeno de la gluconeogénesis, glucogenólisis, es echar efecto de las reservas grasas para transformarlas en glucosa. Mediante ese proceso, el cuerpo que no entiende que hay organofosforados ocultos en el tejido graso, en ese mismo proceso libera moléculas de organofosforados nuevamente. Algunos hablan que ese proceso se da tan extenso como en 48 horas, por eso es que la pralidoxima se puede dar hasta allá, con el escenario de bloquear ese organofosforado oculto allí. El organofosforado envejecido no le va a hacer nada. En cambio, hay otros que protestan y dicen, bueno, o sea, la cantidad de organofosforado oculto en grasa es inmedible, es impredecible. Realmente no sé si se justifique dar pralidoxima solo para revertir eso, porque el organofosforado que está bloqueando la acetilcolinesterasa o que ya la bloqueó es lo que me está dando los síntomas del paciente ahora, y yo con eso dándolo hasta 48 horas, ¿no voy a revertir el cuadro? No, no lo voy a revertir. Simplemente trato de evitar que empeore un poco. Entonces, digamos que es discutible. Si yo voy a hablar de revertir el cuadro actual con pralidoxima, tengo horas. ¿Cuántas? Depende de la afinidad del órgano fosforado por esa molécula de acetilcolinesterasa, y eso es distinto para cada órgano fosforado. Por eso hay algunos que envejecen más rápidamente que otros, porque asimismo tendrán un KD diferente cada órgano fosforado por la molécula de acetilcolinesterasa. Todos los conceptos que han visto se aplican aquí y todo se vuelve lógico. Ahora, ¿qué es lo que hace la atropina? ¿Por qué se da? La atropina es un fármaco que sintomáticamente busca tratar de mejorar los síntomas que el paciente con intoxicación por organofosforados tiene. ¿Es la atropina antídoto de los órganos fosforados? Algunos dicen que sí, pero realmente no lo es, porque la atropina legalmente no ataca el órgano fosforado. La atropina lo que hace es, creo que sí se entiende, si el órgano fosforado está bloqueando la acetilcolinesterasa, entonces yo tengo a la acetilcolina ejerciendo el efecto excesivo sobre los receptores colinérgicos, llámese nicotínicos y demás. Y es ese efecto excesivo lo que me va a dar los síntomas de la intoxicación por órgano fosforado. ¿Qué es lo que hace la atropina? Bloquear los receptores para que la acetilcolina que está libre no pueda actuar. ¿El paciente clínicamente mejora? Sí, por supuesto que sí. Que sí, porque la atropina es baratísima y está en todo el parol de paro. Entonces es un fármaco que rápidamente me puede ayudar a revertir los efectos del órgano fosforado. No a curarlo, a revertirlo.
cuando el cuerpo haya formado nueva acetilcolinesterasa y ya no exista organofosforado circulante que la pueda neutralizar. Entonces el paciente... Y si quieren saber el tip en medicina, obviamente, ¿cómo lo sé? Porque yo puedo medir la acetilcolinesterasa por laboratorio. Niveles de acetilcolinesterasa normal, no sé, se me ocurre, 5.500. Es de 5.000, es un rango. Si se miden ustedes, van a tener 5.000, 5.700, qué sé yo, valores así. ¿Cuánto tiene un paciente con intoxicación por organofosforados? Mientras más intoxicado esté, menos acetilcolinesterasa. Suelen llegar a las emergencias con 100, con 200, medible. Mientras más tiempo ha pasado, más profundo va a ser el valor. Entonces yo empiezo a medir acetilcolinesterasa todos los días en ese paciente hasta que yo ya veo que empieza a hacer curva de ascenso. Cuando empieza a hacer curva de ascenso, listo, el organofosforado dejó de actuar, ya se quemó y el cuerpo ya empezó a superar la producción de la acetilcolinesterasa versus la bloqueada. Pero mientras ese tiempo se da, si yo no coloqué pralidoxima para neutralizar el organofosforado circulante, ¿qué puedo hacer? Colocar atropina. Se coloca una infusión de atropina para que con esa infusión yo pueda bloquear los receptores muscarínicos y que de esa forma recuperar parte de la clínica que el paciente tiene. Miren que infusión de atropina. ¿Hasta cuándo? Hasta que los síntomas antimuscarínicos aparezcan. ¿Y cuánto tiempo la pongo? 1 hora, 2 horas, no dice. Continúela tanto como sea necesario. ¿Y eso de qué va a depender? Del organofosforado que puse. Porque hay organofosforados que tienen, no sé, 3 días, 4 días, diferentes vidas medias. Estamos hablando de todos estos pesticidas, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Ahí es donde radica la importancia de usar la vestimenta de protección adecuada para tratar de evitar la intoxicación por organofosforados. Porque si no tengo esto a la mano, ¿lo puedo salvar? Sí, lo puedo salvar, pero es una cuestión que toma días. Infusión de atropina contigo hasta que... ¿Y qué es lo que pasa con la infusión de atropina? Que es difícil medirla. Entonces, obviamente a mí me interesa que el paciente mejore y va a mejorar. Pero asimismo es facilito que la infusión de atropina lo lleve al otro lado. Y si hablo del otro lado, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener sintomatología. Esto, tengo un síndrome anticolinérgico, donde es muy común ver el síndrome anticolinérgico. Pacientes con intoxicación por organofosforados, con infusión de atropina, que la infusión de atropina les catapulta esto. Y a veces es necesario porque prefiero lidiar con esto que con la intoxicación por organofosforados. Ahí hay que empezar a graduar la infusión de atropina porque eso es dosis-respuesta. Le empiezo a bajar hasta que esto desaparezca. Empieza a aparecer la sintomatología colinérgica, otra vez la inicio y así empiezo hasta que los niveles de acetilcolinesterasa de ese paciente recuperen sus valores mínimo aceptables. Esa es la terapéutica del síndrome anticolinérgico. Entonces, diapositiva que realmente pongo como para reiterar lo mismo. Antídotos, mal llamada la atropina antídoto porque, repito, o sea, se usa así, de hecho siempre van a usar atropina. Entonces, tienen que tener en cuenta, porque esto es cuestión de terminología, ¿cuál es el antídoto del organofosforado? Pralidoxima. ¿Qué drogas se utilizan en la terapéutica de los organofosforados? Las dos. ¿Qué fármaco antagoniza, neutraliza al organofosforado? La pralidoxima. La atropina lo que hace es neutralizar o darme los efectos contrarios. Bloquea el receptor. Entonces, clara la definición entre los dos, que tienen dosis, cómo se utilizan, les acabo de decir todo ese tipo de situaciones, y las dos cuestiones que yo estoy tratando, pues, ¿no? El síndrome de intoxicación por organofosforado o por carbamatos, porque el carbamato hace lo mismo. Hay algunos carbamatos que son, se utilizan como pesticidas.
Aquí la diferencia es tratar de utilizar, de hecho, carbamatos como por pesticidas, porque ustedes ya saben cuál es la diferencia entre el carbamato y el organofosforado. El carbamato no envejece. El carbamato tiene una duración menor. Esa es la importancia de, yo puedo prevenir o puedo revertir con atropina los efectos del carbamato, sí, porque igual voy a bloquear los receptores muscarínicos. Lo que es discutible allí es que el órgano fosforado como tal se utilice en la intoxicación por carbamatos. Y técnicamente no tiene utilidad, porque el grupo oxima tiene afinidad por el grupo, la afinidad por el átomo de fósforo de los órganos fosforados. Los carbamatos no tienen un centro de fósforo. Obviamente, la pralidoxima no neutraliza un carbamato. En intoxicación por carbamatos, ¿qué se da? Atropina sola, porque técnicamente no tienen antídoto. El órgano fosforado se da atropina con pralidoxima. Es que no tengo pralidoxima y todos tendrán que poner atropina, pues no hay más. ¿Qué voy a hacer si no tengo la pralidoxima ahí? Pero es que ese no es el antídoto, no importa que no le pongo nada. Entonces siempre tienen que tener claro esta conceptualización de antídoto o no antídoto. ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por órgano fosforado? Ya todos ustedes lo han visto, que hipersecreción, diaforesis, puede haber bradicardia, taquicardia, fasciculaciones al inicio, luego parálisis muscular que puede comprometer la musculatura respiratoria, empeorando la insuficiencia respiratoria por la broncorrea que el paciente tiene. Miosis. En cambio, el síndrome anticolinérgico, que es lo que se genera producto de la atropina que utilizo para tratar esto, que tiene delirio, taquicardia, hipertensión, hipertermia, atonía vesical, disminución de los movimientos intestinales. Acá el paciente puede tener diarrea. Son pacientes que a veces llegan a la emergencia y cuando ya pierden el control de los esfínteres, se defecan, se orinan, los de acá van al otro lado. Tienen retención urinaria. El síndrome antimuscarínico catapultado por la atropina que se utiliza para tratar o la intoxicación por órganos fosforados. Y finalmente los bloqueantes ganglionares. Ya vieron en ese gráfico al inicio que básicamente aquí hablamos de aquellos fármacos que pueden antagonizar los receptores nicotínicos NN, llámese por ubicación aquellos que están en el ganglio, por eso se llaman bloqueantes ganglionares. Y bueno, pues por default también tengo los receptores nicotínicos ubicados a nivel de las glándulas suprarrenales. Entonces, aquí tenemos algunas, como el hexametonio, el tetraetilamonio, que son aminas cuaternarias, o sea, poca penetración al sistema nervioso central, etcétera, etcétera. La mecamilamina, que es una amina secundaria, muy buena absorción por eso. Y el trimetrafán, muy mala absorción, de hecho, casi inactivo por vía oral. De hecho, en realidad casi ninguna de estas drogas se utilizan, en realidad muy poco. Nacieron en el mundo, ya les voy a explicar cuál era la idea de aquellos, con asunto de ser utilizados como antihipertensivos y demás, pero realmente el problema es que la gran variedad de efectos colaterales que daban los terminaron relegando. ¿Y qué es lo que hacen los bloqueantes ganglionares? Son antagonistas competitivos. ¿Antagonistas competitivos de qué? Del receptor nicotínico. Entonces, si ustedes recuerdan la fibra parasimpática era colinérgica, tanto preganglionarmente como postganglionarmente, y tengo en el ganglio receptor nicotínico. Entonces, el fármaco actúa allí. Si yo bloqueo el impulso aquí, ya ni siquiera necesito bloquear el receptor muscarínico porque no hay acetilcolina acá. No se va a liberar nunca. ¿Por qué? Porque el impulso lo estoy cortando acá atrás. Entonces, los bloqueantes ganglionares seccionan la actividad parasimpática, que es colinérgica. Hasta ahí sí se entiende. El bloqueo nicotínico bloquea la fibra simpática.
Pero si la fibra simpática trabaja con receptores alfa, sí, acá no hace nada. Pero el punto es que en la porción preganglionar de la fibra simpática también son colinérgicas. Entonces, el bloqueante ganglionar que va contra el receptor NN bloquea aquí. Entonces, el bloqueo de la fibra simpática a este nivel impide que yo tenga acción alfa y beta. Porque el impulso no avanza acá y no se libera norepinefrina para estimular el receptor alfa y beta. Entonces, precisamente eran los problemas, el cruce que había, porque al dar un bloqueante ganglionar, yo bloqueo todos los ganglios. No hay selectividad a ese nivel. Y recordando que la fibra simpática también tiene porción postganglionar colinérgica, pero da lo mismo, el bloqueo es acá. Entonces, como el bloqueo es aquí, nada gano con receptores alfa, beta, no tiene nada que ver. Bloqueo el receptor nicotínico y bloqueo toda la fibra, tanto parasimpáticas como simpáticas. Ese era el problema. Entonces, digamos que yo lo que quería hacer era disminuir la presión arterial. Bloqueando esto, lo voy a lograr si tengo menos efecto alfa, menos vasoconstricción. Tengo menos efecto beta, disminución de la frecuencia cardíaca. Listo. He disminuido la presión arterial, pero también voy a tener sintomatología anticolinérgica que a mí no me interesa tener. Ese fue el problema de los bloqueantes ganglionares, que no son específicos. No hay una manera de bloquear la fibra simpática adrenérgica sola a nivel ganglionar, no se puede. Entonces, esa es la razón por la cual obviamente nacieron para aquello, pero tenían ese tipo de situaciones. Entonces, el bloqueo ganglionar, ¿qué efectos me genera? Habiendo explicado lo que les he mostrado, todo, bloqueo de todo. De acción, el bloqueo antinicotínico bloquea todo. Sintomatología bloqueo parasimpático y bloqueo simpático. Entonces, ahí tienen toda la gama de síntomas que van a tener producto del bloqueo generalizado. Básicamente es como combinar anticolinérgicos con bloqueantes adrenérgicos. Entonces, si yo lo aplico a la realidad, por ejemplo, a nivel de corazón, le he bloqueado al paciente la capacidad de generar respuesta al ejercicio. Entonces, disminuía la presión arterial, eran antihipertensivos, sí, pero el paciente en cambio quería hacer ejercicio y se sentía impedido. Algo parecido a lo que ocurre con los beta bloqueantes, porque la respuesta simpática estaba cortada. Disminuía la presión a nivel, el tono a nivel vascular, sí. Pero como tenían el bloqueo a nivel ganglionar colinérgico, tenían impedida la secreción glandular, la salivación, sudor y todo eso también estaban bloqueadas. Entonces el paciente se quejaba de sequedad, de la boca y todo ese tipo de cuestiones. Había retención urinaria. Había constipación. Yo quería bajar la presión arterial, pero resulta que estos pacientes se quejaban de eso, que también estaba paralizado el parasimpático. Entonces, ese fue el problema con este tipo de drogas. Sin embargo, una vez más, en el análisis adrenérgico o de autonómico, perdón, son los fármacos que en algún punto, de hecho todavía existen, pero en realidad virtualmente ya no tienen uso. Excepto, yo diría, la parte pedagógica, es decir, hacerlos entender ustedes como un fármaco qué efectos tendría si yo bloquease el receptor nicotínico, para que se entienda claramente que por el receptor nicotínico, al estar en la porción preganglionar tanto de las fibras simpáticas y parasimpáticas, tengo todos los efectos. Entonces, ¿qué es lo que era el hexametonio? Un antihipertensivo que tenía su lógica, pero que con toda la sintomatología adicional terminó en forma obsoleta. Misma situación con el trimetafán, que obviamente la idea era hasta, bueno, en mi cabeza algunos años, pero ya realmente va para décadas.
en la que el trimetafán estaba porque era uno de los antihipertensivos intravenosos. Entonces, en las guías, ya no me acuerdo hasta cuándo fue la última guía de presión arterial que yo leí, en la que todavía estaba por ahí el trimetafán para emergencias hipertensivas de pacientes que no respondieran bien, aunque los vasodilatadores estuvieran, pero ya con el advenimiento de los betabloqueantes intravenosos y todo lo demás, todo esto terminó relegado, ya ni siquiera para emergencias hipertensivas. Repito, excepto que no sea la interpretación lógica de qué haría una droga que bloquee los receptores nicotínicos. El otro efecto del otro tipo de receptores, o sea, si ya no voy a bloquear los receptores nicotínicos, sino, porque estos son bloqueantes ganglionares, el bloqueo de los receptores nicotínicos musculares, que son los NM, son los que vamos a ver en la próxima clase, capítulo 27, y que tienen que ver en el uso del bloqueo neuromuscular. Diferentes tipos de bloqueantes neuromusculares que ya analizaremos en la próxima clase. Pero bueno, ahí esto se empata precisamente. Yo por eso adelanto el capítulo 27 después de este, porque realmente se empata con la idea de que ya venimos hablando de bloqueo muscarínico, bloqueo nicotínico NM. Ahora vamos a ver qué pasa cuando bloqueamos el receptor NM y es bastante obvio lo que va a pasar, ¿no? Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Listo, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, capítulo 8 completo, estamos a 3 capítulos de terminar. En la medida de lo posible, lo que voy a tratar de hacer es, bueno, lección la próxima semana. No sé si me alcance a terminar el capítulo 27 la próxima en una sola clase, sino realmente creo que tengo clases suficientes como para terminar la materia que falta y programarles alguna lección posterior a los siguientes 3 capítulos. Así que eso, jóvenes, los primeros 15 minutos de la próxima clase, lección en la que se incluye el material de los capítulos 6, 7 y 8 y 12 y media empezamos a revisar el capítulo 27, bloqueantes o relajantes musculares, para que vengan leyendo, por favor. Nada más, que tengan una buena tarde, buen fin de semana, nos vemos el día martes luego de su lección. Hasta luego.